Estamos en Cigarotuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte. Temporada 4. Ensayo final. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. El hombre ante la muerte recogió los cambios conceptuales que ha sufrido la muerte a lo largo de la historia. Del siglo V al IX, durante este extenso periodo de tiempo, la población europea concebía la muerte como algo habitual, gracias a las fuerzas sociales tradicionales, la comunidad, la espiritualidad y el ritual. Llegados al siglo XX, surge una visión sobre la muerte que se aparta de todo lo conocido hasta entonces. Durante la primera Edad Media, siglo V al XII, la muerte estaba domesticada, domada. La muerte era algo natural. No tomaba a los individuos por sorpresa. Los que morían estaban advertidos. Sabían lo que le iba a pasar. La mentalidad de la época medieval no vivenciaba la muerte de los difuntos como drama personal, sino comunitario. Solo la muerte súbita e inesperada provocaba espanto, y se creía que era provocada por una maldición. No era un drama personal, sino la prueba de la comunidad encargada de mantener la continuidad de la especie. La pérdida de una persona suponía una amenaza para el grupo, ya que éste se debilitaba, por lo que era urgente reparar esa pérdida para así reestructurar la unidad del grupo. El individuo que moría y los vivos que lo rodeaban asistían a un ritual solidario por el cual se estrechaban lazos comunitarios entre pasado y futuro. De esa forma, la comunidad intenta proteger y controlar el dolor de lo emocional que puede provocar la pérdida de un ser querido, a través de ceremonias, donde participa toda la comunidad. Pese a la familiaridad con la muerte, los vecinos temían a los muertos y mantenían los cementerios alejados de sus lugares de residencia, como modo de evitar que los muertos perturbaran a los vivos. En esa época de la historia, se creía que con la desaparición del cuerpo no finalizaba la vida de la persona, ya que ésta se extendería más allá de la vida terrenal, hasta la eternidad, y siempre y cuando el individuo hubiera obrado bien. Todo lo contrario de lo que les sucedía a los corruptos, los malvados, los que no pertenecían a la iglesia, los que morían de repente y en privado, no sobrevivirán a la muerte, no se despertarían y serían abandonados al no ser. A pesar de los ritos llevados a cabo para que la muerte fuera domada de algún modo, esta siempre era percibida como una desgracia, cuyo origen se encontraba en el pecado original, según la fe cristiana. Este es uno de los mitos religiosos más arraigados a la mentalidad del ser humano. Respondía a un sentimiento general de la presencia constante del mal, inseparable del ser humano. En la Alta Edad Media, entre el siglo XII y el final del siglo XV, la muerte es considerada como muerte propia, en el que, poco a poco, la idea de colectividad fue desapareciendo, surgiendo la preocupación por el individuo, pues toma conciencia que la muerte implica el fin y la descomposición. Una muerte de la desaparición de la idea del destino colectivo fue la evolución en la construcción de sepulturas que, siendo anónimas a partir del siglo V en Occidente, poco a poco se fueron individualizando hasta el siglo XII, hasta el siglo XVII. Así
como el arte funerario que buscaba la personalización de la sepultura y sacar del anonimato al fallecido para así conservar su identidad después de muerte. Este cambio hacia una conciencia individual está ligada al cambio que se produjo en las creencias sobre la vida más allá de la muerte, en especial el juicio final. Con él se desarrolló la idea de una distinción social entre el bien y el mal, aplicada a los actos individuales, los cuales eran evaluados en el hecho de muerte. La condena y el castigo eterno provocaron terror, lo que dotó a este nuevo modelo de muerte de dramatismo. En la poesía, el teatro, la pintura y las artes gráficas de la época se puede comprobar el auge de lo macabro, imágenes y representaciones de carne corrompida o de esqueletos tendidos en el suelo sobre los que cabalgaba la muerte con un rostro agresivo, dando a entender que es enemiga de los seres humanos, dejando constancia, por ejemplo, en la danza de los muertos, de que la muerte estaba en todas partes, todos eran iguales ante la muerte. Desde el siglo XVII al XVIII, la muerte será conocida como lejana y próxima. El velatorio, el duelo y el cortejo se convierten en ceremonias de la Iglesia. Se produce con ello un cambio profundo de las actitudes del hombre ante la muerte, puesto que el cuerpo muerto, antiguamente objeto familiar, posee ahora un valor tal que su vista se vuelve insostenible. Los momentos dramáticos del morir en el lecho de muerte perdieron su misticismo y se comenzó a ver la muerte más como un fenómeno espiritual, como el cese de la vida. No hay razón alguna para estar angustiado con la idea de la muerte. Eso es porque la muerte es el último objetivo y la finalidad de la vida. En la preocupación de la muerte física, resalta el miedo a ser enterrado con vida. Aparece entonces, y solo entonces, el miedo a ser enterrado vivo, que implica la convicción de que existía un estado mixto y reversible, hecho de vida y muerte. Esta preocupación era debida a que las prácticas funerarias las llevaban a cabo la Iglesia. Los enterramientos se producían antes de las 24 horas después de la defunción, lo cual derivaba frecuentemente en drama. La Iglesia, que tuvo que hacer frente a estas acusaciones, la desconfianza ante la posibilidad de ser enterrado vivo se manifestó en los testamentos. El miedo aparente fue la primera forma confesada y aceptable del miedo a la muerte. Es así como los médicos reemplazaron a los hombres de la Iglesia en el tratamiento del cadáver. En una sociedad próxima a la revolución industrial y cada día más secularizada, se instaló la idea de que el cadáver contenía los secretos de la vida y que el conocimiento de su anatomía era básico para la comprensión de la misma. La invención de la ciencia y de sus aplicaciones técnicas, de la fe en progreso y su triunfo sobre la naturaleza. Entre los siglos XVIII y XX, el conocimiento que se tenía sobre la finalidad del individuo da un cambio brusco y pasa a ser llamado muerte del otro. La época del romanticismo condujo a dar un sentido nuevo a la muerte. Se desataron las pasiones y el dolor por la pérdida del ser querido y se traslada así el miedo y la preocupación por la muerte de uno mismo hacia la del otro. No importa qué otro, pero sobre él, ella, se concentrará una efectividad sin límite. Su ausencia no se soportará y su pérdida desencadenará una crisis dramática. El sentido y el objetivo del miedo a la muerte se modificaron. Este permanecía, pero se desvió de la muerte propia a la del ser amado. La gente no se
apenaba tanto por el hecho de morir como por la separación física de la persona querida, lo que llevó a que se percibiera a la muerte como el último acto de una relación única. Este sentimiento de pérdida del ser amado es lo que expresa el escritor español Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño. Habla del amor y su relación con el fin terrenal del ser humano. En su obra La vida es sueño, haciéndose visible en uno de los diálogos que Segismundo mantiene con Rosaura, Calderón de la Barca. Pues, cuando es muerte el beber, beben más. Y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver. Pero véase yo y muera, que no sé, rendido ya, si el verte muerte me da, el no verte que me diera. La ceremonia tradicional de despedida en el lecho de muerte desembarcó en un rito limitado a las personas más allegadas del difunto, donde se destacaban los lloros, los gritos, los rezos, las nostalgias, y el recuerdo se hace visible con la exageración del luto. De esta forma surge un nuevo fenómeno religioso, el culto a las tumbas, y con ello a los cementerios. En el siglo XIX se originan las visitas a los cementerios a principios del mes de noviembre, la piedad por los muertos y la veneración por las tumbas. Así es como comienza la concesión de sepulturas, que acabaría convirtiéndose en una forma de propiedad. La muerte es un elemento constitutivo de la vida que permite generar prácticas de acompañamiento ritual. Además de entender que la muerte es una necesidad básica de todo ser vivo, está regida por un conjunto de normas sociales que permiten determinar el tipo de ritual y clasificar el estatus e importancia del sujeto fallecido. En esta época se objeta la existencia del maligno, perdiéndose poco a poco la creencia en él y en el infierno, lo que haría desaparecer a su vez la vinculación que existía entre la muerte y el mal. El desvanecimiento del temor al infierno cambió la visión y con ello el concepto que se tenía hasta el momento sobre el cielo, considerado este como un lugar de reunión con los seres queridos de la vida terrenal. Como si todo el mundo creyera en la continuación, tras la muerte, de las amistades de la vida. Además, es en el siglo XIX donde Nietzsche desarrolla su pensamiento filosófico, entendiendo la muerte como algo que no es contrario a la vida, sino que pertenece a la misma vida y que, por tanto, ha de ser sopesada, medida y determinada por el propio hombre, al igual que el resto de su existencia. Ve la muerte desde la vida y no la vida desde la muerte. Llegados al siglo XX, se observa una vez más que la muerte toma otro sentido, oponiéndose a todo el destino en las 4 épocas anteriores. La familiaridad y el enfrentamiento abierto y el público de la muerte dejan paso a las actitudes vergonzantes de ocultación y silencio. La muerte es tratada como un tabú. Esta se vuelve fea debido a la gravedad de la enfermedad y por el traslado al hospital. Es por todo ello por lo que la muerte debía ser evitada y negada. La muerte está ligada a la vida cultural y social del hombre, de esas creencias sobre la religión, los mitos, la conexión entre las creencias religiosas y las prácticas cotidianas. Tienen como nexo de unión las ceremonias funerarias. Las ceremonias funerarias son un elemento que compete no solo a la familia, sino a todo el grupo. La muerte es concebida como el reconocimiento social de permanecer unidos. La muerte trae consigo unión y memoria. En los años 70 se afirma que la muerte conlleva simbolizar las acciones de los individuos, de manera que lo que un pueblo valora
y lo que teme y odia están pintados en su cosmovisión, simbolizados en su religión y expresados en todo el estilo de vida de ese pueblo. La dimensión de la comunidad ante la muerte de uno de sus miembros y el énfasis al sentimiento de privacidad en un conjunto de personas cada vez más reducido conlleva a depositar absoluta confianza en las personas más allegadas en cuanto a la toma de decisiones con respecto al individuo enfermo. Tanto es así que no solo se ocupa de la gestión diaria del proceso de enfermedad, sino que busca proteger psicológicamente al enfermo, alcanzando para este propósito la mentira y la ocultación, suprimiendo al moribundo la última comunicación con Dios y los otros. De esta forma, los individuos dejan de ser los dueños de su muerte, al no ser conscientes de su cercanía, despojándoles el derecho a preparar su propia muerte, lo que les impide actuar con libertad en los últimos días de su vida. El objetivo de todo esto es separar la muerte de la vida cotidiana de las personas, hábito puesto ingenuamente en uso, convirtiéndose al fin en una regla moral. Los progresos científicos y técnicos en el ámbito de la medicina contribuyeron a un cambio mental fundamental en las actitudes ante la muerte. La persona enferma ya no se enfrenta con angustia a la finitud de sus días, sino que peleaba contra la enfermedad. La tecnología, en especial la médica, se convirtió en un nuevo instrumento para domesticar la mortalidad. No solo ayudó a controlar lo relativo al malestar físico, sino que, sobre todo, disminuyó el sufrimiento psicológico de los enfermos y sus seres queridos. La muerte, en el ámbito de la medicina, se hace referencia a la muerte cerebral. Esta se define como la pérdida permanente de la conciencia, con ausencia de reflejos de tallo cerebral. En el año 1959, el médico francés Moliaret estableció los primeros criterios de la muerte cerebral, pero no es hasta 1968, en el Comité de la Facultad de Medicina de Harvard, que se reemplaza la idea tradicional de muerte cardiorrespiratoria y se propone una nueva definición de muerte centrada en la pérdida de funciones cerebrales. La comisión logró que se aceptara el hecho que los individuos en coma cerebral podían ser declarados muertos. Posteriormente, año 1973, se admitió que en el 22 Congreso de la Asociación Médica Mundial se admitió como válida la certificación de la muerte a través de pruebas encefalográficas. En conclusión, la vida cesa cuando deja de funcionar todo el cerebro. El incremento de la incineración frente a la inhumación es un ejemplo de rechazo de la creencia en el más allá, en el que no solo se abandona a la persona moribunda en el hospital, sino que cuando muere también se hace desaparecer todo lo que queda de su cuerpo, eliminando de esa forma el culto a los cementerios y el peregrinaje a las tumbas. Este modelo de muerte del siglo XX aboga por la ocultación y privatización del duelo. Se abandona la creencia en el diablo. Persiste la idea del mal, pero no inserta en el ser humano, sino fuera de él, en el ámbito de las relaciones sociales y los acontecimientos históricos como las guerras. Los horrores vividos por la sociedad del siglo XX, debido a los conflictos bélicos, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, etc., salpicó a la literatura universal, transmitiendo así lo vivido a través del lenguaje escrito. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos,
que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso.